Hola chicos, hola, hola. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes de frío. Profe, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Ah, su- Profe, buenas tardes. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? ¿Están haciendo, han hecho sus tareas o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienen que investigar, ¿eh? Profe, active el micro, el mensajero, porfa. ¿Para qué? Un ratito nomás. No, no, es que hay que entrar, se me ha ido el mensajero, no sé por qué, el chat. El chat, no se llama el mensajero, el chat se llama. Ya sí me haces hablar, son ustedes también. A ver, vamos a ver dónde está el chat. ¿Ves? El chat. Acá hay que... Profe, buenas tardes. Hola, 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 Avi, ¿cómo estás? Ya, no sé qué pasó ya. A ver. No sé, están entrando 9 nomás a mi clase y he visto en los demás cursos que tengo... Profesor, buenas tardes. Hola, Bianquita, ¿qué tal, mi reina? ¿Cómo estás? Cris y Abigail. Este, em, había Un visto... ratito, pues, profe, hasta que se conecten todos. Sí, pero esto que estoy hablando con ustedes, pues. Estoy hablando con ustedes ahí. Estoy viendo que se están conectando poquitos, los mismos de siempre nomás. Y después, ¿cómo se llama? Nadie más se conecta, son 9 nada más. Y en los otros cursos sí se conectan 12. Y ya, pues, los que no se conectan tendrán C nomás. ¿Qué vamos a hacer, sí o no? Tenemos la lista de todos los, de todos los que todos los Importante. alumnos, ¿no? Así que C nomás tendrán los demás, pues. Ya, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Están haciendo sus tareas o no? Chicos, tienen que hacer sus tareas, ¿ah? Como por ejemplo, ahora voy a revisar lo que han hecho lo que me han mandado al CIE Web. Miren, mientras van entrando les voy a mostrar. Mientras van entrando les voy a mostrar. Ahí está, CIE Web. Aquí vamos a poner aula, clase. Estos no son tercer grado, quinto de secundaria. Ahí está. Miren que ya estamos en el segundo bimestre. Ya, este es de acá del sábado, la práctica calificada del sábado, o la práctica, no era calificada, la práctica con Dirigida. dirigida, exacto, la práctica dirigida, aquí está la práctica dirigida de estadística. Ahí está. Uy, se borró mi práctica, ya, pero ya sabíamos qué hacer, ¿no es cierto? A ver, si han hecho, me van a decir que si hay un error. Profe, yo no lo he hecho, no entendí. Oye, ¿cómo no vas a entender? Sí es fácil. Ya, mira, Profe, ya. Han estado haciendo las funciones, por acá. Bueno, es que lamentablemente, chicos, o sea, lo que nos toca ahora es que es hacer un profe. Excel avanzado. Dime, mami. Dime, Reina, dime. ¿Qué cosita quieres decirme? Yo, profe, soy Abigail. Profe, ¿nos puede explicar una vez más, por favor? Ya. Es que como es una práctica calificada, tenemos que hacerlo bien, pues, profe, y a algunos no se les ha quedado claro. Entonces ya, pues, profe. Sí, pues ese profesor de matemáticas no les ha explicado bien lo que es estadística, ¿no? Ese profe se pasa de la No, raya. profe, es que, No, profe. No, profe. Profe, no, al contrario, sería al contrario. Eso acaba de ser la culpa. ¿Ya? Profe, es que esto con las fórmulas aquí es un poco complicado. En cambio, nosotros solo lo que hacemos es sacar el Sí, rango, la es cierto. O amplitud sea, que miren, está chicos, en el cuaderno y ya pues acá todo lo pasamos sí y eso, pues, profe. claro, el detalle es que ustedes también tienen que investigar un poquito para poder hacer esto de acá, que es una extensión de estadística que están haciendo en la clase, ¿no? Entonces yo les voy a volver a explicar un poco más rápido para poder explicarles acá abajo. Y acá hay un pequeño error.
en esta, no solamente en esta, sino en casi, en casi todas estas que son parecidas, en este puntito de acá que dice F menos 1. F sub I menos 1. La frecuencia, F mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? F mayúscula es la frecuencia acumulada. F minúscula es la frecuencia, la frecuencia de cada clase. La frecuencia de cada clase. Relativa. La frecuencia relativa, ¿no? En cambio, esta de acá es la frecuencia acumulada. Ya sabemos cómo es, ¿no es cierto? Este de acá es la suma de este de acá es la suma de estos dos, este de acá es la suma de estos dos, este de acá, y así sucesivamente. Entonces, aquí había un pequeño error. Este F es así. Es así. ¿Dónde estás? Herramientas. Aquí está. ¿Qué ha pasado con mi computadora? Me he ido, creo. Ups. Ya. Este F mayúscula, así, F mayúscula, era con I menos 1. O sea, este de acá sí era más chiquito. Profe, Así era. Sí, un segundito, dame. Este es... Ya, estito hay que corregir, por favor. Estito hay que corregir acá. Acá, en esta parte. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Están viendo mi pantalla. Sí, profe. Aquí donde dice frecuencia acumulada, es de I menos 1, ¿sí? De I menos 1. No es F de I, o la frecuencia acumulada menos 1, sino de la frecuencia acumulada de I menos 1. O sea, si digamos, estoy tomando en cuenta este de acá, esta línea de acá para hacer el trabajo, este será I. I menos 1 será este de acá. ¿Ya? Si estoy tomando esta línea, por ejemplo, para hacer, porque ahorita vamos a ver cómo se halla, ¿no? Cómo se halla el ancho de clase, la media aritmética. La media aritmética ya hemos visto la anterior semana, pero ahorita les voy a volver a explicar cómo hacer esto, ¿no? Entonces, acá tengo la media aritmética, la mediana, para hallar la mediana, vamos a ver. Aquí está la media aritmética y este es para hallar la mediana. Esta fórmula es para hallar la mediana. No se olviden. Aquí está la siguiente. Este es para hallar la moda. Este es para hallar. Acá también, en el cuartil, esto es para, este F de 1 se tienen que cambiar con este de acá. Así. ¿Ya? F de 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy utilizando esta línea, este es F de I. Este es F de I. F sub I. F sub I. Y este de acá es F sub I menos 1. F sub I menos 1. ¿Ya? Esto es más chiquito. Subíndice, no, acá no da subíndice. Ya. Así es. Si yo voy a tomar, por ejemplo, para hallar el cuartil, perdón, en este caso el cuartil 1, el límite inferior será este de acá, límite inferior, aquí está la fórmula, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Límite. N hemos visto es la cantidad de,
La cantidad de elementos, n es 50 entre 4, menos f de i menos 1. O sea, no se refiere a este es f de i, porque estamos tomando el cuartil 1 va a ser este. Ahorita vamos a ver por qué se llama cuartil 1. María no está en clase. Ahorita vamos a ver por qué se llama cuartil 1 a este de acá. Y el f de i sub 1, la corrección es esta, ¿no? Tiene que aparecer como si estuviera así. Así. En la fórmula, por favor, en todas las fórmulas donde haya esto, tiene que ser así. No es fi menos 1, sino f de i menos 1. ¿Ya? Este es el subíndice, por favor. Ese pequeño error he visto el otro día en esto me he olvidado de corregirles. Me he olvidado. Esto de acá, este es menos 1. ¿Y a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a esto de acá. Si estoy tomando el cuartil 1 acá, este es f de i, la frecuencia acumulada en i, o sea, en el que estoy tomando. Sería 1, 2, 3, 4, f sub 4. Pero me pide el f sub i menos 1, o sea, si este es f sub 4, este será f sub 3, ¿ya? Ese es el detalle, ese es el detalle. Por eso les decía, si alguien había hecho, y como no han estado viendo, no se han dado cuenta de ese pequeño detalle, ¿no? Bueno, entonces ya está aclarado, ¿no es cierto? Ya está aclarado. Vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer de nuevo vamos a hacer de nuevo la práctica dirigida. Vamos a hacer de nuevo la práctica dirigida. Se los voy a poner un ratito. Listo. Ahí está. Y vamos a empezar con esto. Ya, hoy día lo estoy grabando como todas las clases, pero hoy día se los voy a publicar en el sitio web para que lo vuelvan a ver, ¿ya? Para que lo vuelvan a ver nuestra clase. Muy bien, chicos, entonces, empezamos, ¿ya? Empezamos. Listo. Dice, ¿no? Ejercicio modelo. El gerente de operaciones de una empresa de vigilancia está preocupado por el aparente sobrepeso de su personal, el cual, dadas las características de las actividades que realiza, deben encontrar en buen estado atlético. Deben encontrarse en buen estado atlético. En buen estado atlético. De los resultados del examen médico se obtuvieron los siguientes resultados. Valga la redundancia, ¿no? De los resultados del examen médico se obtuvieron los siguientes resultados. Está mal, ¿no? Del examen médico, ahí está. Del examen médico se obtuvieron los siguientes resultados. De los pesos de una muestra de trabajadores expresados en kilogramos. Realizar un pequeño informe de la situación atlética de los trabajadores. Entonces, aquí está. Estos son los datos. Estos son mis datos estadísticos. Este N yo lo puedo hallar fácilmente. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. No hay más datos. Son 50. Eso lo puedo hallar fácilmente en este caso. Pero si yo tuviera, por ejemplo, digamos, si yo tuviera estos datos, por ejemplo, ahí está, esta cantidad de datos. Miren esa cantidad de datos que hay. No podría saber cuántos elementos son a ciencia cierta. O sea, digamos, de manera fácil. Sí puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 columnas. Pero ¿cuántas filas? No sé. Bueno, habría que ver, ¿no? Con esto de acá. Entonces, mejor es utilizar las funciones.
las funciones, las funciones de Excel, y aquí las vamos a encontrar. Fórmulas, aquí está. Acá tenemos diferentes tipos de funciones, lógicas, textos, fecha y hora, búsqueda de referencia, matemáticas, trigonométricas. Esto ya no vamos a hacer porque, bueno, o sea, vamos a hacer más adelante algo más chiquito nomás, pero lo que nos toca en quinto de secundaria es hacer las fórmulas estadísticas. Por eso es que estamos utilizando esto, ¿ya? Entonces, dentro de las funciones estadísticas tengo la función contar. Si ustedes se acercan acá les va a decir, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. O sea, me cuenta de todo el bloque que voy a seleccionar, cuántas de ellas tienen números. Cuántas de ellas tienen números. O sea, a eso se refiere la función contar. Entonces es más fácil, ¿no? Más fácil es poner contar y me sale la ventana de argumentos. Entonces en la ventana de argumentos yo escojo de dónde a dónde quiero que cuente. Borramos esto y le digo, el valor 1. El valor 1 tiene que ser de dónde a dónde. Entonces, para eso simplemente selecciono 1 y sin soltar me voy hasta la última celda, que es las únicas que voy a utilizar. Esta es la 50B. Exacto. Entonces, me va a mostrar aquí donde dice valor 1, desde B9 hasta K13, ¿Rubí no ha entrado? Un segundito. ¿Están viendo? Me está escribiendo Rubí. Dice que su... Ya, entonces, aquí me va a indicar de dónde a dónde voy a utilizar mi rango, ¿no? El rango. A esto se llama un rango. Un rango. Y en este rango me dice, ahí está el rango, ¿no? Cuenta cuántas celdas de un rango que contienen números. De este rango, ¿cuántas tienen números? Aceptar. Ahí está, N. El número de esto, ¿no? Lo mismo podemos hacer acá. Lo mismo podemos hacer acá. Yo lo voy a seleccionar. Y lo voy a pegar. Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, voy a buscar la función contar, contar, contar. ¿Y de dónde a dónde? Borramos esto y de acá hasta acá. ¿Cuántos datos hay? 1464 datos. ¿Ve? O sea, podemos hacer, en el caso de Excel, es práctico porque puedo hacer 50 datos, o también puedo hacer 1464, o puedo hacer toda la hoja conjunta llena de datos, ¿no? Toda esta hoja, todo esto junto lo puedo hacer lleno de datos, ¿no? Así que esa es la idea de Excel, esa es la idea de Excel, hacernos las cosas más fáciles. Muy bien. Así como estamos viendo este valor contar, ¿no? Este valor contar, aquí dice Bmax. Bmax es el valor máximo. El valor máximo es el valor máximo que tiene estos datos. ¿Hasta dónde será? Bueno, acá puedo chequear y puedo 81, 82, 83, 86. No llega a 90. Estamos en 86, 86, 86. No hay 87. ¿Alguien da más? No hay, ¿no es cierto? Aquí no hay problema. El problema es cuando tenemos estos datos de acá. ¿Cuál será el máximo valor? ¿No? Entonces, aquí también utilizamos una función, más funciones, estadísticas. Entonces, aquí le vamos a poner máximo. Aquí está. El valor máximo. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y de texto. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es eso. Acá, igualito, me sale esta ficha donde me pide los argumentos. Y los argumentos son simplemente de dónde voy a sacar mis valores.
Y como estoy trabajando con estos datos, estos son los datos. Listo, ahí están. Entonces, aceptar. 86. 86 es el número mayor, el valor máximo. Entonces he utilizado la función max. Valor mínimo, valor mínimo, valor mínimo. El valor mínimo, lo mismo. Voy a buscar una función estadística que diga min o mínimo, ¿no? Ahí está. Aquí está, min. Claro que acá ya me halla la mediana acotada, la mediana de los datos. Lo vamos a comprobar con el otro, ¿no? Acá estamos utilizando las fórmulas, sí, pero también lo vamos a poner con los datos de frente, ¿no? Valor mínimo. El valor mínimo será entre de estos datos, ¿cuál será el valor mínimo? Y aceptamos. Ahí está, 86 y 54. 86 y 54. El rango. El rango. ¿Cuál es el rango? Entonces, el rango es entre qué valores oscila esto. O sea, entre 86 y 54. Entre 86 y 54. Entonces, restamos. Igual 86 menos 54. El rango es de 32. El rango es de 32. ¿Ya? El rango es de 32. Listo. El rango es de 32. ¿Ya? Ahora, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a hallar la marca de clase. Las clases. ¿Cuántos son? ¿Qué es una clase? Profe, los datos no son iguales, ¿no? En las prácticas, porque a mí me sale el rango 31 y el Claro, valor no, no, mínimo no les va a salir 56. igual porque, como les he dicho, para cada uno tiene su propio ejercicio. Para cada Ah, yo pensé que estaba mal. uno que te he mandado, no te preocupes. Para cada uno, eso ha sido ahí está, para cada uno tiene digo, su práctica dirigida para que lo haga en su casa y no me haga la trampita de mandarme el del compañero, ¿no? Porque es fácil, ¿no? O sea, no es porque sea malo, sino porque yo quiero que aprendan. Porque al final fácil sería darles un solo ejercicio y hace una de ustedes nomás, por ejemplo, o Bianca o, o toda compañera, cualquiera de O ustedes Ítalo, tal vez. ahorita lo mando. O Abigail, el resto, oye, Ok, me lo profe. pasas, y todos pasan con su nombre, ¿no? Pero aquí es para que cada uno pueda practicar, ¿no? Para que cada uno pueda practicar, así que no se preocupe. Muy bien, la marca de clase. La marca de clase o la clase se puede utilizar haciendo esta exposición. Uno de estos métodos. Uno de estos métodos. El primero es elevando 2 a sus potencias de 2. A las potencias de 2. Elevando a las potencias de 2. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. El valor que se acerque más al número de elementos, ese va a ser la marca de clase, el exponente. 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta, 64. ¿Cuál es más cerca? A 50. 64. Entonces su exponente es 6, entonces la marca de clase, los datos recomendados van a ser, las clases van a ser 6. ¿A qué se refieren con las clases? ¿A quiénes se refieren con las clases? Se refieren con clase a cada uno de estos datos, a estos datos que se van a agrupar por un límite inferior y un límite superior, de esta manera. Estos símbolos me dicen que este es cerrado y este es abierto, ¿no es cierto? Cerrado y abierto. Cuando es cerrado se toma en cuenta este dato también, pero no este dato, porque acá es abierto, ¿no es cierto? Es como, es como dibujar una línea, ustedes ya saben la línea de, muy gruesa, muy gruesa, muy gruesa.
Ya, hasta ahí nomás. Muy bien. Línea. Vamos a poner así lineecitas. Y cuando yo pongo, por ejemplo, un círculo acá y otro círculo acá, y lo voy a rellenar uno. O sea, estamos haciendo una pequeña explicación de qué significan eso, ¿no? Recordándoles, por favor, ¿no? Si acá dice, por ejemplo, acá dice 25, y aquí dice 40. Listo. Listo. ¿Qué nos quería decir esto? Nos quería decir abierto, cerrado en 25 y abierto en 40. Entonces nos daba esto de acá. Ya está. Cerrado en 25, abierto en 40. ¿No? Esto nos decía, ¿no es cierto? ¿Y qué quería decir? Que en este intervalo yo utilizaba el 25, 26, 27, 28 hasta el 39. Eso cuando utilizábamos números enteros, hasta el 39, pero no el 40, ¿no es cierto? Eso quería decir. Entonces acá las clases son los rangos que voy a utilizar para agrupar mis elementos o mis datos, ¿no? Esto me ayuda a tener una idea de cuántos rangos voy a tener. Por ejemplo, acá, sorry. Otra forma de hallar el rango es utilizando esta fórmula. K es igual a 1 más 3,3 más el logaritmo de n, más el logaritmo en base 10, ¿no? Acá no hay nada, así que se llama logaritmo natural o logaritmo en base 10 de n. El logaritmo en base 10 de n. Si acá no aparece nada en el logaritmo, quiere decir que es en base 10 de n. Entonces, ¿y de dónde voy a sacar n? N es la cantidad de esto. Acá, por ejemplo, acá, con esta regla, aquí, ¿cuántos datos tendré? Tengo 1400. A ver, vamos a poner 2 a la 10, por ejemplo. 2 a la 5, vamos, a la 7. 8, 9, 10, 11. 12. Vamos a ver acá. Está muy chiquito, pero ya esto lo vamos a agrandar. Ya sabemos que son 1400 datos. Ya sabemos que son 1400 datos. Entonces aquí vamos a poner exponente, potencia, 2 elevado, ¿a qué potencia? A la 7. Eso quiere decir 2 elevado a la 7. ¿Cuánto será? 1028. Perdón, 128. 2 a la 8, a la 9, a la 10, a la 11, a la 12. 2 a la 8 es 256. 2 a la 9, 512. 2 a la 10, 1024. 2 a la 11, 2048. 2 a la 12, 4096. Entonces me dice, para esta cantidad de datos, tengo que ver cuál está más cerca. Está entre uno de estos dos. ¿A cuál de ellos está más cerca? Perdón, no es entre ellos. A estos dos. ¿A cuál de ellos está más cerca? ¿A 1024 o a 2048? Entonces, simplemente hago una resta, ¿no? Una resta. De acá hasta acá, ¿cuánto hay? Y de acá hasta acá, ¿cuánto hay? ¿Cuál está más cerca? El primero. Entonces, es 2 elevado a la 10. 2 elevado al exponente 10. Quiere decir que en esta cantidad de datos, de 1464 datos, aquí las clases serían 10 clases. ¿Ya? 10 clases. Así se halla el número de clases. Así se halla el número de espacios que voy a tener acá. El número de rangos que voy a tener acá. ¿Ya? En este caso son solamente 6. En el otro caso son 10 rangos, ¿no? Eso es para hallar más prácticamente.
Entonces, acá tengo 6 clases, las clases, según las reglas Sturges, también aquí sale 6, ¿no? Si yo multiplico logaritmo en base 10, vamos a hacer acá la fórmula. Es igual al logaritmo en base 10, ¿de quién? De 50, le sumamos más 1, más 3.3, miren, me sale 5.89. 5.99. Y si yo lo voy a redondear, o le voy a poner entero, vamos a ver, quiero que lo redondee al siguiente entero. No, entero no, redondear. Redondear este número a 0 decimales, Ups. Si lo voy a redondear con punto y coma, es que yo estoy acostumbrado, me va a dar 6, ¿ve? Aquí está 6, el número de clases, 6, ¿ve? 6. Entonces, por cualquiera de los dos métodos, me va a salir el número de clases 6. Estos dos valores les va a salir igual a todos, así que no se preocupen, ¿ya? No se preocupen. Ahora, K. ¿Qué cosa es K? K es 6, nuevamente ponemos K es 6, ¿no? Ya tenemos este dato para hallar el ancho de clase. ¿Qué cosa es el ancho de clase? ¿Cuánto va a ser desde el límite inferior hasta el límite superior en cada una de las clases? ¿Ya? Y hemos visto que son 6 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. La amplitud. ¿No es cierto? Ahora tenemos que ver la amplitud o el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase. Eso quiere decir el rango R entre K. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? ¿Dónde está el rango? ¿Dónde está el rango? El rango está acá. Aquí está, ¿no es cierto? Acá. Entonces aquí le ponemos ancho, va a ser igual al rango, por eso estamos hallando esto de acá. Por eso estamos hallando acá. Al rango entre el número de clases. El número de clases. Es 5. Es 5. Pero, en este caso, vamos a ponerle decimales. Ahí está. 5.3 o 5.33. Como ustedes deseen, ¿eh? Sale 5.3. Entonces, 5.3. ¿Para qué? Para que llegue al final igual. Entonces, acá tengo el límite inferior. ¿Dónde empiezan mis datos? ¿Dónde empiezan mis datos? En el valor mínimo, 54. Profe, ¿cómo puso 5,3? O sea, sale 5, pero ¿cómo puso? Salió 5, ¿no es cierto? Aquí en la parte de arriba hay una pestaña, hay un grupo que dice número, ¿no es cierto? Número. Entonces, acá hay dos, uno que dice aumentar decimales y otro que dice disminuir decimales. Dos botoncitos. Ahí está. Aumentar decimales, disminuir decimales. Entonces, le he puesto 5.3 para aumentar decimales, ¿ya? Listo. Entonces, aquí, el límite inferior. El límite inferior está acá. Valor mínimo. Ese es el límite inferior, 54. Entonces, vamos a poner igual al límite inferior, 54. Listo. Ahora, el límite superior de esta clase, va a ser igual al límite inferior más el ancho de rango. O sea, este más este siempre me va a dar este de acá. Entonces ponemos igual. Este valor más este de acá. Listo. Ahí está. Dice 61. Dice 61. Pero podemos ponerle ahí está, ¿eh? Nos está dando con números exactos, ¿no? Ahora, este de acá le vamos a poner acá. Acá está. Ancho, a ver, ¿dónde está? Ancho, listo. ¿Por qué me ha salido 6? ¿Por qué me ha salido 6? ¿Qué he hecho? Si era 32, ¿no es cierto?
Ah, le he puesto aleatorio y todo se ha cambiado. Cuando hago esto, se anda cambiando. Ya está. Listo. Ya. Lo demás, como están viendo, los datos se han cambiado. De 86 a 56, era de 86 a 54, pero se han cambiado porque, bueno, estábamos, esto era aleatorio. Y cada vez que yo cambio, un dato se modifica. Por eso acá ahora me sale exacto, porque el rango es 30, ¿no? Listo. Entonces el ancho es 5, aquí está perfecto, el ancho va a ser 5. Este de acá, lo copiamos de acá. Ahí está. Y aquí le ponemos esta misma fórmula, pero esta de acá tiene que estar fija y le ponemos F4. O sea, para que esté fija, $B, $36. ¿No? Listo. Y esta de acá la copiamos igual. Ahí está. De tal manera que el límite inferior 56 es el valor mínimo y el valor máximo es 86. ¿Ya? El valor máximo es 86. Profe, ¿cómo lo fijaba? ¿Cómo lo he fijado? Ya, a ver, mira. Voy a borrar todo esto. ¿No es cierto? Se supone que debo sumar el B43, o sea, el límite inferior más el ancho de clase. Más el ancho de clase. Y el ancho de clase es B36. Está acá, ¿no es cierto? B36. Para que se fije y sea igual en todas, o sea, al momento de copiar esta fórmula hacia abajo, me copie esta más B36, esta más B36, esta más B36, esta más B36, esta más... Para que sea igual, este B36 tiene que estar fijo en mi fórmula. Y para que sea fijo, solamente presiono F4, así junto a esta celda, junto a este dato, o también le puedo poner de frente dólar, miren, F4 y le pongo $B, $36. Puedo escribirlo también, no hay ningún problema. Con este símbolo de dólar hace que se quede fijo. Miren, ahí está. Lo voy a copiar hacia abajo. Ahí está, ¿ve? Entonces, mira, por ejemplo, acá lo que hace es sumar, vamos a ver. Sumar este con este, acá. Aquí voy a sumar este con este, acá. Aquí voy a sumar este con este, acá, ¿ve? Ese dólar hace eso. ¿Ve? La función dólar, o perdón, el carácter dólar hace eso, ¿ya? Listo. Entonces, quitar flechas. Ahora, quiero el X sub I. ¿Qué cosa es el X sub I? El X sub I es el valor X que voy a tomar acá. Como son datos agrupados, en este caso serían datos sueltos y sería cada uno un X. Sería un X. Pero como acá, un X sub I, ¿no? Acá sería X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 50 sería este, ¿no? Pero como estamos hallando datos agrupados, para trabajar datos agrupados, este X sub I es el promedio de estos dos de acá. Es el promedio de estos dos de acá. Entonces, aquí, vamos a ver. Igual. Oh, perdón. Vamos a funciones. Como es el promedio de las dos, vamos a estadísticas y buscamos promedios. Promedio. ¿Promedio de quién? De estos dos. Promedio de estos dos. Aceptamos y el valor es 59. Bueno, no es 59, sino es 58.5. Ahí está, ¿eh? 58.5, ¿no? Y lo mismo jalamos para todos ellos. ¿Ya? Lo mismo jalamos para todos ellos. Chicos, se acaba nuestra hora. Hasta aquí vamos a dejarlo y vamos a continuar la siguiente haciendo las tablas y utilizando las funciones. Esto se los voy a se los voy a grabar, ya está grabado, mejor dicho, y se los voy a publicar ahora mismo así en bruto, en